¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser puntuales. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de poder compartir en cualquier espacio en el que se encuentren, hablando de una forma familiar, de una forma laboral o profesional. En cualquier ámbito en el que nos acompañan, gracias por la puntualidad, gracias por haber retomado pues, el estudio directo, ¿verdad? En cuanto al curso, a esta fase tan importante, atendiendo la rama del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo. Cabe mencionar que ya nos encontramos en la semana número 8. El código del curso es FG 747 y el tema que vamos a abordar o los temas que vamos a abordar en la presente clase son temas muy importantes. Vamos a individualizarlos atendiendo que tenemos cierto tiempo. Vamos a tomar un tiempo para poder conocer lo relativo a los servicios públicos y posteriormente nos vamos a trasladar a los contratos administrativos. Los temas los estamos abarcando. Espero que logremos completar. Así va a ser lo relativo a todo el programa de estudios, que completemos la información. Espero que les haya ido también pues muy bien, ¿verdad? Con mucho éxito en lo que se refiere a sus exámenes, atendiendo, ¿verdad? A la fase correspondiente a todas las materias. Sabemos entonces que es importante que ustedes le dediquen el tiempo específico a cada una de las ramas. Ya vamos a entrar a la parte procesal, es una parte muy atractiva. Espero que la dominemos en su totalidad y que si bien sabemos, ¿verdad?, nos comunicamos a través de este medio, hagamos de cuenta que estamos recibiendo las clases presenciales y establezcamos nuestros tiempos para poder conectarnos, para poder compartir y para poder tomar las anotaciones de conformidad a los temas de cada uno de los cursos o de las clases. Vamos entonces a conocer el objetivo de la clase y el objetivo de la presente clase es que ustedes como estudiantes que se encuentran actualmente en la inducción para su examen técnico profesional puedan asociar los servicios públicos y también puedan conocer lo relativo a los contratos administrativos. Cabe mencionar que cada una de las clases son muy importantes, pero en la próxima clase, me permito comentar esto, sí quisiera que tomáramos un pequeño espacio previo a iniciar con el tema que corresponde a la siguiente clase y que ustedes puedan tener al alcance la Ley de Contrataciones del Estado, por favor, para que la puedan adquirir, la que tenga la ley y el reglamento relativamente, para que culminemos con esta clase, ¿verdad? Nos vayamos a ciertos aspectos procesales y pues inmediatamente iniciamos la clase que corresponde a la semana número 9. Gracias por los buenos comentarios, gracias por las observaciones, gracias por todo lo relativo. Cada día aprendemos. Sabemos que como estudiantes de Derecho, como estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, nunca dejamos de ser estudiantes. Yo también aprendo en cada una de los ambientes en los que nos desenvolvemos y ustedes también lo hacen. Y espero que les haya ido muy bien en el parcial y pues que esta semana que estamos entrando a la semana mayor, tengamos una semana pues dedicada al estudio, pero también sea una semana de reflexión y que retomemos el estudio posterior a esta semana, ¿verdad? Con mucha fe, con mucho ánimo y deseándoles lo mejor para ustedes. Vamos entonces a conocer lo relativo a los servicios públicos para que entremos desde ya con los servicios públicos. Es un tema muy importante. En la pantalla tenemos un apartado ahí que podemos ir desglosando de forma unificada. En la parte superior derecha tenemos que los servicios públicos es un conjunto de bienes y actividades que el Estado garantiza a su población para brindar una mejor calidad de vida. Esto es, en cuanto a los servicios públicos, es una pequeña y preliminar, ¿verdad?, definición. Posteriormente tenemos tipos de servicios públicos. Cabe mencionar que esto solo es a manera de introducción para que conozcamos todo lo relativo a los servicios públicos. Tenemos buen tiempo para poder compartir y vamos a dividir la clase en dos, ¿verdad? El primero es en cuanto a los servicios públicos y el segundo en cuanto al tema de los contratos administrativos, mencionando nuevamente que para la clase número 9, que nos corresponde, les pido que seamos muy puntuales, que es una característica de nosotros, y ustedes lo demuestran, ¿verdad? Inmediatamente cuando iniciamos emisión, ustedes están inmediatamente pendientes de poder agregarse, y también para que cuando iniciemos la clase número 9, ustedes tengan su ley de contrataciones del Estado
deben de observar que también cuente con el reglamento para que les robemos un pequeño, muy pequeño espacio a la siguiente clase para terminar de conocer este tema. No lo puedo entrar a conocer porque no les había mencionado que necesitamos abordarla, pero en la siguiente clase lo vamos a hacer. Además, el espacio no nos lo va a permitir, entonces vamos a tomar el tema de la siguiente clase y también lo relativo a la Ley de Contrataciones del Estado para culminar con el segundo tema que estaremos abordando en la presente clase. Vamos a retomar entonces y tenemos una primera definición muy sencilla, muy breve, mencionando que servicio público es un conjunto de bienes y de actividades que el Estado garantiza a su población para brindar una mejor calidad de vida. Posteriormente tenemos los tipos de servicios públicos, son algunos de ellos, y tenemos pues servicios de emergencia, servicios burocráticos, servicios básicos, entre otros. Posteriormente tenemos los principios de los servicios públicos. Posteriormente también en la medida en que desarrollemos la clase estaremos conociendo otros temas, pero algunos de los principios son la obligatoriedad, la mutabilidad, la continuidad, pero sobre todo la igualdad. Cabe mencionar que el principio de igualdad es pilar fundamental para el desenvolvimiento de la administración pública, pues esto nos permite estar de igual a igual, tanto como servidores como funcionarios, entre otros, podemos mencionar como usuarios. Y tenemos entonces que los sectores o servicios más conocidos son el servicio de abastecimiento de agua, tenemos el servicio de educación, el servicio de electricidad, el servicio de seguridad y, pues, sobre todo, ¿verdad?, el servicio de lo que se refiere a lo judicial. Esto es únicamente una forma preliminar de que conozcamos principalmente el escenario que estaremos abordando en esta clase. Servicios públicos, un tema muy importante para quienes se desenvuelven dentro de la administración pública, laboral y profesionalmente, pues no me dejarán mentir que es un tema amplio, es un tema que nos permite hacer buen uso de la rama del derecho administrativo, atendiendo a la ley específica y sobre todo de conformidad con lo que preceptúa nuestra Constitución. Estos temas que estaremos abordando los vamos a enfocar en un buen porcentaje en cuanto a la doctrina, por lo que les pido que tengan sus ustedes hagan sus anotaciones, ¿verdad?, sus apuntes, el documento correspondiente para ir anotando. Y también es importante mencionar que las clases las desarrollamos en un tiempo correspondiente y abordamos los temas de una forma amplia. Sin embargo, en el resumen de la clase, pues únicamente pues tocamos temas puntuales, ¿verdad?, pincelazos ahí de lo que estaremos abordando, pero sí es importante que al resto del grupo lo invitemos a que se conecten y que compartan con nosotros desde cualquier espacio que se encuentre. Vamos entonces a conocer una definición sencilla, una definición básica, una definición simple de servicios públicos. Por favor, tomemos nota. ¿Qué es servicio público? Es el medio o instrumento del que se vale la administración pública para lograr el bien común. Sabemos que el bien común es el principal objetivo del Estado, determinándolo a través de nuestra Constitución Política en su artículo número 1, y sabemos entonces que para poder lograr el bien común se debe de implementar los servicios públicos como un medio o como un instrumento del que la propia administración pública se vale, ¿verdad?, en ese sentido para poder alcanzar este bien común del Estado de Guatemala. Esta es una definición sencilla, una definición básica. Espero que ustedes hayan tomado nota de ello. Como ustedes comprenderán, todo no es posible incorporarlo dentro de la presentación porque son temas amplios, pero sí vamos mencionando aspectos importantes y les dejamos el espacio, les damos el tiempo para que ustedes anoten y ustedes consideren, de acuerdo a su criterio, hacer las observaciones correspondientes. Una segunda definición para que ustedes lo consideren, y tenemos que el servicio público es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado en forma directa o en forma indirecta, repito, es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado en una forma directa o en una forma indirecta con la finalidad
de satisfacer necesidades sociales. ¿Por qué? Porque se debe a la sociedad como tal. Somos una sociedad civil exigente, somos una sociedad civil que vela, ¿verdad?, no solo por los derechos propios, sino por los derechos, pues, también de nuestros semejantes, y por eso la propia definición hace esta mención. Nuevamente mencionando que los servicios públicos es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado en forma directa o en forma indirecta con la finalidad de satisfacer necesidades sociales atendiendo a la población por imperativo constitucional a cambio de pago de impuestos, tasas y demás atribuciones que pagan los administrados. Recordemos entonces que en el transcurso de nuestro pensum de estudio abordamos una rama del derecho muy especial, que era el derecho tributario. En esta rama del derecho pudimos conocer que existen dos sujetos dentro de la relación jurídica tributaria, un sujeto denominado activo, que es el Estado de conformidad con la ley, y un segundo sujeto que es el contribuyente o sujeto pasivo, o también conocido como responsable, que es lo que permite esta importante rama del derecho, es atender a lo que preceptúa principalmente nuestra Constitución y en ese mismo orden a lo relativo al Código Tributario de conformidad al objetivo propio de la ley, mencionando entonces que esto nos permite, de conformidad con la ley y nuestras leyes y el Código Tributario principalmente, que las normas de este código son de carácter público, son de derecho público, y lo que permite es regir las relaciones jurídicas que se originan de los tributos que establece el Estado. Lo que permite entonces, atendiendo al tema que estamos abordando con los servicios públicos, es que el sujeto pasivo o contribuyente cumpla con esta obligación tributaria, y esto le permite al Estado como sujeto activo, atendiendo a esta pequeña definición que compartimos con ustedes, que a través del pago de los impuestos, tasas y demás arbitrios que pagamos en calidad de administrados, pues esto le permite al Estado cumplir con la finalidad y satisfacer las necesidades sociales. Esto es para que conozcamos, y pues más adelante vamos a estar socializando y compartiendo con ustedes en la clase que corresponda el tema de derecho tributario. Ya estamos avanzando mucho. El espacio, como ustedes comprenderán, pues es corto, considerando que estamos unificando el estudio de dos partes en cuanto al derecho administrativo. Vamos a abordar la parte sustantiva, que ya estamos por culminar, y luego nos pasamos o nos trasladamos a la parte procesal. ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo es que ustedes conozcan no solo la teoría como tal, o lo que establece cada uno de los artículos de la ley o de las leyes relativas a la administración pública y al derecho administrativo, sino que también conozcan los procedimientos, porque ustedes van a ser abordados atendiendo a estas dos fases, a la parte sustantiva y a la parte procesal. Y en ese mismo orden, el propio programa nos recomienda, porque el programa sugiere, y vamos abordando cada uno de los temas, tenemos que tocar los aspectos del derecho tributario, unificándolos con la rama del derecho administrativo, considerando, ¿verdad?, los procedimientos en cuanto a lo que se refiere propio de la naturaleza del derecho tributario, pero que se tramitan por la vía administrativa. Cuando corresponda, siempre como lo hice en esta clase, voy a mencionar en una clase anterior que tengamos al alcance de nuestro código tributario para conocer el procedimiento que corresponde. Bueno, esto es en cuanto a una definición. Vamos a compartir una tercera definición con cada uno de ustedes. ¿Qué son servicios públicos? Una definición breve, cortita, para que la noten, y podemos mencionar que servicios públicos es el medio o el instrumento del que la administración pública, ¿verdad?, se vale para lograr sus fines y para lograr sus propósitos. En este mismo contexto podemos mencionar que el objetivo es el bienestar general y, como lo tenemos en pantalla, es el bien común de cada uno de los ciudadanos de Guatemala.
Esto es en cuanto a la definición de servicios públicos. Ustedes pueden ir haciendo ahí dentro de su checklist, ¿verdad? O dentro de sus anotaciones, que ya tenemos conceptos de servicios públicos y vamos a ir abordando cada uno de los temas para que al finalizar ustedes tengan suficiente material para poder volver a retomar la lectura de los aspectos que hemos ido anotando y logremos responder a las preguntas de estudio que dejamos al final de cada una de las clases y que espero pues que quede de una forma muy comprensible para cada uno de ustedes. Gracias entonces y vamos a continuar. Vamos a determinar criterios, ¿verdad?, con relación al carácter público de un servicio. ¿Cuáles son esos criterios para determinar el carácter público de un servicio? Tenemos entonces como primer criterio, que es un criterio orgánico, el segundo criterio, que es un criterio puramente funcional, el tercero y muy importante, que es un criterio jurídico, y el último, que es un criterio legal. El primero, atendiendo, ¿verdad?, al órgano propio que corresponda, el servicio que pretendemos adquirir. El segundo, pues, es en base a la propia funcionalidad de este órgano al que pertenece. El tercero, que es un criterio interpretativo jurídico. Y el último, que es respaldado y con base en la propia ley. Son criterios para determinar el carácter público de un servicio. Temas muy importantes. Ya vamos abordando dos aspectos importantes de lo relativo a los servicios públicos. Conceptos claros y nos fuimos con los criterios. Ahora vamos a pasar a un tema también importante y voy a avanzar en la presentación. Tenemos características del servicio público. Acá podemos hacer mención de aspectos importantes dentro del servicio público. Nosotros como administrados, cuando pretendemos adquirir un servicio público dentro de la administración pública, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que se nos tramite de conformidad a la petición que hemos hecho ante el órgano que corresponda, que se tramite de conformidad con la ley, atendiendo a los plazos específicos y, pues, si tenemos alguna situación en la que sentimos que no se ha resuelto de conformidad, conforme a derecho, podemos bien hacer uso de los recursos específicos. Y tenemos recursos claros que preceptúan nuestra propia ley. Tenemos el recurso de revocatoria y el recurso de reposición y también podemos considerar cualquier recurso de rectificación que consideremos en su orden. Bueno, entonces tenemos las características del servicio público. Tenemos una primera característica que es la generalidad. Tenemos en ese mismo orden una segunda característica que es la igualdad. Tenemos una tercera característica que es la regularidad. Tenemos entonces una siguiente característica denominada continuidad. Asimismo, una característica denominada obligatoriedad, la adaptabilidad, la permanencia, pero sobre todo los servicios gratuitos, atendiendo a la característica de gratuidad. Vamos identificando cada una de ellas. Sabemos que los actos de la administración pública y en específico los servicios públicos deben ser generales, no pueden remitirse a grupo de territorio en específico, a grupo específico de la sociedad. Deben ser generales, deben ser de aplicación y de observancia general. La segunda característica atiende a lo relativo a la igualdad. Sabemos entonces que ante lo que es el Estado como, pues como parte, ¿verdad?, del territorio de la República de Guatemala, como habitantes, somos iguales ante la ley. La ley en ningún aspecto, entiéndase la Constitución, hace una clasificación, ¿verdad?, como ciudadanos, como habitantes del territorio de Guatemala. Entonces, claramente, la administración pública, en base a los servicios públicos que presta, debe de tomar lo que es la igualdad para atender el bien, calidad de igualdad. Vamos entonces con el siguiente, que es la regularidad. Deben ser procesos muy regulares de aplicación y de observancia obligatoria. Tenemos la continuidad. ¿Por qué? Porque la propia ley nos permite
y atendiendo a los principios de la administración pública, nos permite que lleven un orden específico, un orden correcto, una secuencia ordenada de cada uno de los pasos que se deben de completar. Y tenemos una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la administración pública, de conformidad con la ley, y también los administrados, tenemos obligaciones en este aspecto, en ese aspecto tan importante como lo es atendiendo a los servicios públicos. Existen derechos, pero sabemos bien que también existen obligaciones para los administrados y para los administradores. Y en este también mismo orden tenemos la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque tendemos a ser adaptables, adaptarnos al proceso administrativo, considerando la naturaleza propia de los servicios públicos. Debe existir una permanencia y también considerar que los actos propios de los servicios públicos deben de observar obligatoriamente el principio de gratuidad que preceptúa la ley y que también se hace de observancia obligatoria en cuanto a la propia teoría y a la propia doctrina. Estas son las características del servicio público. Espero que ustedes hayan tomado nota de cada una de ellas y vamos a continuar con este mismo tema de las características del servicio público. Voy a avanzar en la presentación y tenemos acá un breve resumen de lo que mencionaba anteriormente, tomando en cuenta los aspectos más importantes, pero acá ya podemos socializar o unificar cada uno de ellos y tenemos entonces las características del servicio público. Primero, debemos considerar que deben suministrarse con criterio técnico gerencial y basados en procesos definidos. Dentro de la administración pública tenemos procesos definidos, procesos claros, procesos amplios que estamos por abordar y que debemos dominar. En este sentido, dentro de las características de los servicios públicos, primero se debe de considerar ese criterio técnico que se debe de basar en procesos bien definidos. El segundo aspecto de la característica de los servicios públicos es que su fin es la necesidad o la satisfacción de una necesidad pública. No hace mención o no se puede interpretar que el fin supremo es favorecer, ¿verdad? O que prevalezca el interés particular por sobre todo en cuanto al interés general. Debe de existir una satisfacción de necesidad pública por encima de los intereses de quien lo presta, pudiendo ser realizados de una forma directa o de una forma indirecta. Y el último aspecto de la característica de los servicios públicos es tal cual lo mencionábamos en la imagen anterior, son permanentes, son de observancia general, son regulares y deben de tener una secuencia ordenada de pasos dentro del procedimiento, por lo que se consideran que deben ser continuos. Esto es en cuanto a las características de los servicios públicos. Tenemos entonces 3 aspectos importantes. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta cada uno de ellos y podemos mencionar aspectos puntuales voy a regresar la imagen y vamos a mencionar algunos aspectos de las características para que pues nos quede un poco más amplio y que ustedes puedan tener anotaciones propias de cada una de ellas. La primera, en cuanto a la continuidad, podemos mencionar que el servicio público debe ser prestado sin interrupciones. No puede existir una interrupción como tal, no se puede detener. Existen procedimientos basados en ley que nos permiten considerar que hay plazos y que de sobrepasar estos términos o estos plazos podemos incurrir en una situación considerada como negligencia, como impericia, entre otros aspectos, por lo que debe de considerarse que atendiendo a la característica de continuidad, los servicios públicos deben ser ininterrumpidos y asimismo no pueden detenerse. También podemos mencionar siempre dentro de esta característica de continuidad, existen algunos considerados como de continuidad absoluta, atendiendo a algunos ejemplos. Si tomamos en cuenta lo relativo a algunos aspectos o a algunos servicios públicos, sabemos que no podemos tener interrupción en cuanto al servicio público. Por ejemplo, el servicio
de electricidad y el servicio de agua potable. Sabemos bien que estos son servicios básicos para el pleno desenvolvimiento, ¿verdad?, de todos los habitantes del territorio de un país o de un territorio, ¿verdad?, de un estado. Y sabemos que hay dos servicios públicos y hay muchos más, pero estos son básicos. Son servicios como lo es el servicio de electricidad, el servicio de agua potable, son servicios que nos permite abastecernos de ello para poder continuar, ¿verdad?, como buenos ciudadanos. Y también podemos mencionar a los servicios de continuidad relativa. Aquellos servicios de continuidad relativa son aquellos servicios que no son considerados básicos. No podemos mencionar ahora, actualmente, pues el servicio de Internet es un servicio básico porque es el servicio a través del cual nos estamos comunicando, tomamos las clases, tenemos reuniones virtuales, tenemos el teletrabajo y tenemos otras actividades que para tener el distanciamiento social recomendado por el tema del COVID, pues tenemos que tener una calidad de Internet. Hoy por hoy podría mencionarse que se está considerando que el servicio de Internet podría ser un servicio básico, pero atendiendo a los servicios públicos de continuidad relativa, pues existen otros servicios, por ejemplo, el servicio de cable, servicios que no son considerados de continuidad absoluta. Cuando mencionamos este tema tan importante del distanciamiento social, pues hoy por hoy ya estamos teniendo información y muchos de las personas que están cerca de nosotros ya están siendo vacunadas. Esperemos que pronto también nosotros seamos vacunados. En el orden, eso es un servicio claro, si lo vemos desde ese punto de vista, es un ejemplo puntual. Dentro de la clase de hoy me parece que muy puntual el ejemplo del servicio de salud, un servicio público que presta el Ministerio de Salud, pues está ya implementando el tema de la vacuna por el tema también del COVID, del que pronto, ¿verdad?, en el mismo orden. ¿Por qué? Porque tienen que tener un orden, una secuencia ordenada de grupos sociales que vamos a vernos beneficiados con la vacuna por el tema del COVID. Pues ese es un servicio, es un ejemplo claro que es general, como lo tenemos en pantalla, es un ejemplo, ¿verdad?, del servicio público por medio del Ministerio de Salud, es general, debe de aplicarse atendido al principio de igualdad. No existen sectores de la administración pública o del territorio de Guatemala que sean considerados como prioridad, pero sí podemos mencionar que el sistema de salud sí es un grupo prioritario porque es el grupo que presta este servicio y que permite, ¿verdad?, el cuidado completo del grupo que ha sido contagiado. También es un servicio que debe ser regular, debe tener una continuidad, es un servicio obligatorio porque el Estado como tal ha adquirido la implementación de las vacunas, se ha adquirido un buen grupo de suministro de ellas, debe ser adaptable, debe tener una permanencia y debe ser gratuito. No podemos considerar que el sistema de salud tenga un costo en cuanto a la aplicación de la vacuna, pues todos nos vamos a ver beneficiados con este aspecto. Vamos a mencionar entonces en cuanto a la obligatoriedad como característica del servicio público, mencionando entonces que el Estado tiene la obligación de prestar o de garantizar el servicio público a la población guatemalteca. Mencionamos entonces en cuanto a la generalidad, que es la primera característica que tengo yo acá en pantalla. La generalidad implica que todos los habitantes del Estado tienen derecho o tenemos derecho a usar un servicio público. El servicio público a nivel de Guatemala no puede ser considerado, ¿verdad?, como específico para un sector del territorio de Guatemala, debe ser general. Todos tenemos el derecho a optar o a adquirir los servicios públicos de Guatemala. Y en cuanto al principio de igualdad, también la doctrina lo ha denominado como uniformidad, principio de igualdad o uniformidad, mencionando que es la igualdad en la prestación desde el punto de vista de que todos somos iguales ante la ley. La ley, la Constitución, que es la ley suprema del Estado de Guatemala,
no hace una clasificación de personas mencionando aspectos relativos o aspectos esenciales que debe de tener o que debe de prevalecer en una persona para poder considerarse como de determinado grupo. Considerando esto, atendiendo a la característica de generalidad, pues, y de igualdad o uniformidad, todos en Guatemala somos igual ante la ley y eso lo podemos entender claramente de conformidad con lo que preceptúa la Constitución. Pudiendo mencionar entonces la regularidad que también tenemos en pantalla como tercer característica del servicio público, mencionando que el servicio público debe ser prestado de acuerdo a las normas legales o reglamentarias establecidas que rijan su prestación y no de forma arbitraria. Cabe mencionar entonces que hay servicios que son considerados como regulares y podemos mencionar algunos ejemplos, como lo es el servicio de transporte extraurbano. ¿Por qué? Porque este servicio fija horarios, no es un servicio que lo podemos tener en la totalidad del ciclo del día, ¿verdad? Fija horarios. Específicamente hacemos esta diferencia en cuanto a esos servicios que hemos tenido la oportunidad de socializar en esta clase como de continuidad absoluta, como lo es el servicio básico de agua potable o el servicio de electricidad. Sin embargo, también el servicio de transporte extraurbano, aun cuando fije horarios, pues es considerado como un servicio esencial para el traslado. Y también podemos mencionar como otro servicio, en cuanto a la regularidad, tenemos los servicios que se prestan de una manera ininterrumpida y los servicios que se prestan de una forma interrumpida y que no llevan una continuidad como tal. Esto es en cuanto a la propia ley, en cuanto al propio reglamento y los reglamentos claros. Acá tenemos las características propias. Esto es para que tengamos una idea de todas las características que hemos socializado. Mencionamos la generalidad, la igualdad, la regularidad, esa continuidad que debe de llevar en cuanto a la continuidad absoluta relativa. Deben ser obligatorios, debemos de adaptarnos y ser adaptables, una permanencia y deben de ser gratuitos. Vamos entonces, ahora sí, ¿verdad? Esta imagen ya la habíamos socializado con cada uno de ustedes, por lo que la vamos a pasar inmediatamente, pero si lo permiten, vamos a mencionar brevemente lo que mencionábamos en cuanto a estas características. Primero, como en cuanto a suministrarse como un criterio general, gerencial, técnico y que debe de basarse en procesos definidos. El fin principal de lo que es el servicio público es la necesidad pública, la satisfacción de esa necesidad pública. Y como tercer punto podemos mencionar que son permanentes, son generales, son regulares y deben ser continuos. Esto es en cuanto a las características y vamos a avanzar. Tenemos elementos del servicio público, tenemos elementos claros del servicio público. Estamos a unos minutos de poder culminar la primera parte de la clase, ya que la hemos dividido en dos. Para quienes se agregaron, puedo ver que tenemos profesionales que se han agregado recientemente. La presente clase la hemos dividido en dos. Una primera parte en cuanto al tema principal, que son los servicios públicos, y una segunda parte conociendo los contratos administrativos. Es un tema muy amplio, por lo que es de considerarse que en la próxima clase vamos a robarnos un par de minutitos para conocer la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, así brevemente, mostrándoles esquemas a manera de que vayamos teniendo la idea así muy rápido y avanzar mucho y poder retomar el tema en cuanto a la clase que corresponda. Esto es para que ustedes puedan adquirir su ley. Sé que ya la tienen porque tuvieron que haberla obtenido dentro de su curso correspondiente, pero para quienes no, pues para que la compren, para que la adquieran, la descarguen y la puedan tener al alcance en la siguiente clase. Vamos entonces a mencionar los elementos del servicio público y tenemos los elementos propios del servicio público, un tema muy importante que hemos venido manejando y que, atendiendo a lo que tenemos en pantalla, podemos considerar lo siguiente. Primero, es la necesidad cuya satisfacción se destina al servicio. La segunda, que es la actividad
destinada a satisfacer dicha necesidad. ¿Cuál es esa actividad que se destina para satisfacer una necesidad? Pues es por medio de un servicio público. Y el tercero, que es el universo de usuarios potenciales del servicio público. Sabemos que existen grupos fuertes, grupos claros que deben de adquirir servicios públicos. Ya lo mencionaba, 3 ejemplos puntuales: el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el servicio de transporte extraurbano, considerando que no todos los habitantes del territorio de Guatemala tenemos acceso a un vehículo para trasladarnos de un lugar hacia otro. Sin embargo, en cuanto al tema de los servicios básicos, que es agua potable y energía eléctrica, son servicios tan especiales, ¿verdad?, que sí se consideran como de una obligación, una obligatoriedad en cuanto a tenerlos y poderlos adquirir. Tenemos también, en cuanto a los elementos del servicio público, esa importante intervención estatal, nuevamente mencionando en cuanto al sujeto que desarrolla la actividad satisfactoria y los recursos que deben ser empleados para poder otorgar esos servicios. Nuevamente vamos a retomar, para quienes no hayan hecho las anotaciones correspondientes, tenemos los elementos del servicio público, tenemos la necesidad cuya satisfacción se destina en cuanto al servicio, la actividad destinada a satisfacer dicha necesidad. Tenemos un universo de usuarios potenciales que hacen uso de los servicios públicos. Tenemos una muy importante intervención estatal. Tenemos, considerando a los sujetos que desarrollan esas actividades satisfactorias, y tenemos los recursos que se implementan para el otorgamiento de los servicios públicos. Esto es en cuanto a los elementos. Podemos mencionar entonces que se considera que el servicio público como un servicio técnico prestado al público de una manera regular y de una manera continua para la satisfacción de necesidades públicas. Entonces, podemos mencionar también esto, que en cuanto a los elementos, ¿verdad? Tenemos elementos que, atendiendo lo que tenemos en pantalla, entendámoslo de una forma doctrinaria, también podemos mencionar los siguientes. El primero, en cuanto a los elementos que son servicios técnicos. El segundo, que son servicios regulares y continuos. El tercero, que son servicios prestados al público. El cuarto, que son servicios que permiten satisfacer una necesidad pública. Y un quinto y último elemento, atendiendo, ¿verdad?, a lo que nos comparte la doctrina y la teoría, que es prestado por una organización pública. Esto es en cuanto a los elementos propios del servicio público. Espero que hayamos tomado en consideración estos aspectos que hemos compartido. Tenemos ya, hemos ido avanzando en cuanto al tema de los servicios públicos. Voy a cambiar de imagen y vamos a mencionar algunas clases de servicios públicos. En cuanto a las clases, podemos mencionar que son servicios con o sin poder, asimismo que son obligatorios, pero también son facultativos. En ese mismo orden podemos mencionar que son servicios permanentes y servicios no permanentes. Por ejemplo, hay servicios que sí son considerados de una forma permanente: servicios de salud, servicios de seguridad, servicios de educación, entre otros servicios que deben de considerarse como permanentes, pero hay servicios que no son permanentes, atendiendo a la naturaleza propia de cada uno de ellos. También tenemos el servicio de gestión pública y el servicio de gestión privada, los propios e impropios, también mencionando los servicios por su ámbito territorial. Recordemos que hay servicios que prestan directamente las municipalidades, servicios que se pueden identificar con aspectos un poco más pequeños, pero hay servicios muy amplios, muy profundos. También tenemos los servicios nacionales, los servicios regionales de conformidad con las regiones a las que pertenece el lugar donde se prestan, los departamentales y lo que mencionaba hace unos segundos, los servicios municipales. Esto es en cuanto a las clases de servicios, considerando, ¿verdad?, que esto es lo que nos muestra la doctrina. Estas son teorías muy claras que hemos ido tomando
estimados todos, por la bibliografía que nos recomienda nuestro programa de estudios. Para quienes están en este estudio tan importante de esta rama del derecho administrativo, desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva procedimental o en cuanto a los procedimientos específicos de esta materia, cabe mencionar que el programa, si bien es cierto, recomienda cierta lectura de libros, de textos. Me permito compartir con ustedes que es importante que lo hagamos, que lo consideremos para quienes todavía hoy por hoy, en semana número 8, no hemos tenido la oportunidad de tener un libro, un buen libro. Puedo recomendarles personalmente que consideremos lo relativo a la lectura del derecho administrativo que nos manifiesta el doctor Hugo Calderón Morales, que ese es el libro que recomienda el programa de estudios, pero también podemos ir considerando lo relativo a el autor Jorge Castillo González en cuanto al derecho administrativo, y para finalizar podemos considerar lo que los criterios propios del doctor Rafael Gorínez Bolaños en cuanto a materiales académicos varios, y tiene específicamente apartados de la rama del derecho administrativo muy importantes, a través de los cuales su servidora hace ese análisis para poder ir unificando criterios de autores, pero también basados en ley, porque no puedo solo compartir con ustedes aspectos doctrinarios, sino que también tenemos que tener un sustento legal. Por eso me permití compartir con ustedes que en la siguiente clase, si no nos da tiempo, ¿verdad? Porque efectivamente los espacios son muy cortos y las clases van avanzando y los temas son muchos, y ustedes tienen que entrar a conocer todo el ámbito, toda esa gama tan grande que tiene la rama del derecho administrativo. Casi hemos mencionado que hemos ido tocando 2 temas por clase, a manera de que logremos abarcar, ¿verdad? Pero muy puntuales y con los aspectos muy importantes y más relevantes, abarcar todo el contenido del programa de una forma comprensible para el estudiante, comprensible para ustedes profesionales que nos acompañan. Sé que hay profesionales en otras carreras aquí en este grupo, también hay profesionales en ciencias jurídicas y sociales, y sean bienvenidos, estimados colegas que nos acompañan. Gracias por el tiempo, gracias por profesionalizarse, porque eso nos va a permitir brindarle un mejor servicio a nuestra sociedad. Y en ese mismo orden podemos mencionar entonces que, retomando el tema, que ya estamos por culminar la primera parte de la clase, estamos con las clases de servicios públicos de conformidad a lo que tenemos en pantalla. Clases entonces de servicios públicos, podemos mencionar entonces, unificando lo que tenemos en pantalla, me voy a permitir compartir con ustedes aspectos importantes para que tomen nota y consideremos los siguientes. Tenemos una clasificación o un grupo de clases de servicios públicos. El primero podemos mencionarlo, o número 1 le colocan ustedes allí, por el ente que los presta. Número 1, por el ente que los presta, y se puede hacer una subclasificación de estos de una forma considerando directos o indirectos. Voy a repetir. Clases de servicios públicos, considerando lo que tenemos en pantalla, se clasifican de la siguiente manera. Número 1, por el ente que los presta, principalmente una subclasificación, directos e indirectos. Número 2, por su importancia, y continuando con una subclasificación, esenciales y no esenciales. Esto es muy importante, esta clasificación es importante para que logremos ubicar qué servicios públicos se consideran esenciales y cuáles no. Y una tercera clasificación y última clasificación, que es por su continuidad. Y por su continuidad, tal como lo tenemos en pantalla, pueden considerarse permanentes y no permanentes. Esto es en cuanto a una siguiente clasificación. Vamos a tomar aspectos importantes de la clase de servicios públicos. Tenemos, aunado a lo que tenemos en pantalla, tenemos una clasificación que se divide en 3. La primera, por el ente que los presta, puede ser directos o indirectos. La segunda, por su importancia, pueden ser esenciales y no esenciales. Y la tercera y última, por su continuidad, pueden ser permanentes y no permanentes. Vamos a avanzar para cumplir o para finalizar con este primer tema.
tenemos una prestación directa e indirecta de los servicios públicos. Y aquí podemos mencionar a las concesiones, la nacionalización y también a la privatización. Mencionemos cada uno de ellos. Tenemos las concesiones y vamos a mencionar que estas surgen cuando el Estado presta el servicio público, pero a través de una empresa privada. Esto es en cuanto a las concesiones. Tenemos también la nacionalización del servicio público y es la absorción estatal de empresas privadas. Y la tercera, que es la denominada privatización, que es la absorción privada de empresas estatales. ¿Ven cómo se va manejando el tema de la prestación directa o indirecta de los servicios públicos? La primera denominada concesiones, que surge cuando el Estado presta el servicio público, pero lo hace a través de la contratación de una empresa privada que lo faculta para tal. Y la segunda, que es la nacionalización, que es la absorción estatal de empresas privadas, y la privatización, y muy importante, que es la absorción privada de empresas estatales. Recordemos que teníamos un ejemplo hace algunos años o varios años en cuanto a esta privatización, a través de las cuales buenos y grandes grupos del sector público, del sector ciudadano, se unieron, ¿verdad?, en protesta a esta privatización, como lo fue Telgo en su momento. Cabe mencionar, es un ejemplo claro de esta privatización que hubo en cuanto a la absorción, ¿verdad?, privada de empresas estatales. Consideras, creo que muchos de ustedes, si son muy jóvenes, no recuerdan mucho en cuanto a este ejemplo, pero yo tengo la idea, la noción de que así fue un ejemplo claro que se dio, y veré que hubieron grupos opositores. Sin embargo, hoy por hoy tenemos un buen servicio público prestado a través de esta empresa, que hoy por hoy pues es una empresa privada. Vamos entonces atendiendo a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos. Tenemos las concesiones, tenemos la nacionalización y tenemos la privatización. Espero que cada uno de ustedes esté tomando las anotaciones correspondientes, considerando que se van a evaluar, considerando que pronto van a ser buenos abogados y notarios, pero sobre todo que respondamos a las preguntas de estudio de la manera correcta. Vamos entonces, y cabe mencionar, estimados profesionales, que el tema en cuanto a los procedimientos de las evaluaciones, pues yo los invito a que compartamos en la clase, pero que también leamos. Recordemos entonces que los textos están, que está mucha doctrina, hay mucha teoría, está su programa, hagamos uso de él, y pues que también, si tenemos alguna duda, hagamos uso también de la plataforma para considerar el resumen, y también de algo muy importante que tenemos que tener como buenos profesionales y como buenos abogados y notarios, la interpretación jurídica, aunado a la lógica jurídica que debemos de aplicar correctamente. Vamos entonces, y ahora sí, tal como lo mencioné, tenemos lo relativo a los contratos administrativos. Hemos ido individualizando la clase muy bien, de una forma muy ordenada. Espero que ustedes lleven la secuencia de lo que vamos socializando con ustedes. El tema de los servicios públicos es un tema muy atractivo, es un tema muy especial dentro de la administración pública, por lo que los invito que en el tiempo oportuno que ustedes le dediquen a esta importante rama del derecho, ustedes tomen su libro, tomen sus leyes, tomen los apuntes, consulten nuevamente sus apuntes, su libro, váyanse a la doctrina, váyanse a la teoría, antecedentes, y que ustedes dominen muy bien lo relativo a los servicios públicos. Pero también hay un tema muy importante que estamos abordando en la presente clase y son los contratos administrativos. Es importante entonces mencionar que esta es la segunda parte. Espero que se desestresen, que se estiren un poquito y que iniciemos nuevamente, si están en compañía de sus seres queridos, con actividades laborales o en cualquier actividad que sea de mucho provecho, pero pues siempre con las condiciones y con el distanciamiento que corresponde. Pues estamos, según las estadísticas de la información estatal, estamos en una tercera ola, ¿verdad?, en cuanto a luz roja por pandemia, pero pues esperamos que no nos afecte a nosotros. Vamos entonces a considerar lo relativo a los contratos administrativos, y tenemos entonces en ese mismo orden lo que mencionan los contratos administrativos. Tenemos que el contrato es
el contrato celebrado entre un particular y la administración pública en ejercicio de la función administrativa. Si ustedes llegaran a ser abordados en cuanto a qué es un contrato administrativo, podemos mencionar que el contrato administrativo es aquel que se celebra entre un particular y la administración pública en ejercicio de la función administrativa. Esto es en cuanto a los contratos administrativos. Espero que ustedes hayan tomado nota de ello y nos vamos ahora a conocer qué es un contrato. Nos vamos a la ley, vamos a conocer qué nos menciona en cuanto a esto nuestro Código Civil. Recordemos cuando abordábamos los cursos de Derecho Civil, cursos muy bonitos, muy buenos, muy claros, tema de familia, tema de bienes, tema de contrataciones, la rama del derecho civil, que es una de las ramas del derecho con las que el derecho administrativo tiene una relación directa, es muy importante. Debemos de considerar que el derecho civil tiene una gama tan amplia de contenido, de fases, de etapas, que debemos de dominarlas para poder complementarse en cuanto a cada una de las ramas del derecho. Siempre es igual que como en el derecho penal, tiene un vínculo tan directo que es recomendable dominar en su totalidad el derecho civil para poder implementarlo y asociarlo, ¿verdad? Y también en ese mismo sentido poder mencionar que lo sustituye en cuanto a algunas situaciones. ¿Qué menciona nuestro Código Civil en cuanto a la contratación? Artículo 1517 del Código Civil. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esto es en cuanto a la contratación. Tenemos claramente lo que preceptúa nuestro Código Civil en cuanto a la contratación como tal. Es importante mencionarlo entonces. Artículo 1517 de nuestro Código Civil es solo manera de hacer una parte introductoria de la contratación en cuanto a los contratos administrativos. Y de conformidad con la ley, ustedes saben que podemos supletoriamente considerar aspectos de otra rama del derecho por el vínculo que contiene o que conllevan dos o más ramas. Vamos a mencionar entonces que el Código Civil, en su artículo 1517, preceptúa que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Si llegara a preguntar su servidor al final de la actividad que estamos desarrollando qué es un contrato, ustedes inmediatamente pueden considerar, y no solo yo, sino cuando sean abordados de conformidad con lo que preceptúa nuestro artículo 1517 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esto es en cuanto a la contratación. Y antes de pasar a un concepto o una definición clara de contrato o aspectos más importantes del contrato, voy a compartir con ustedes otra definición, además de la que ya mencionamos, que está antes de la presente imagen que tenemos en pantalla. Ahí teníamos una primera definición y voy a compartir con ustedes una siguiente para que ustedes tomen nota. ¿Qué es contrato administrativo? Definición de contrato administrativo, 2 puntos, podemos mencionar que es una declaración de voluntad del Estado a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y descentralizadas. Nuevamente, para ustedes voy a mencionar una definición de contratos administrativos. Repito, es una declaración de voluntad del Estado a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y descentralizadas con una persona individual o colectiva, privada o pública. Asimismo, puede considerarse nacional o internacional con el compromiso de, primero, de pagar honorarios o un precio por la actividad, por el servicio o por un bien que le preste el contratante bajo las condiciones establecidas en las leyes de orden público y sometidos en caso de conflicto o incumplimiento a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. Es una definición amplia, es una definición que conlleva cierta estructura.
cierta estructura, pero voy a regresar la imagen que tengo en pantalla y acá tenemos un concepto básico. Me permito considerar que nos quedemos con este y si alcanzamos a tomar nota del que acabo de mencionar, pues enhorabuena también, son dos conceptos importantes. El primero mencionando que el contrato administrativo es el contrato celebrado entre un particular y la administración pública en ejercicio de la función administrativa. Y la otra definición que acabo de mencionar con cada uno de ustedes es una declaración de voluntad del Estado a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y descentralizadas con una persona individual o colectiva, privada o pública, nacional o internacional, con el compromiso del primero de pagar honorarios o un precio por la actividad, por servicio o bien que le presta el contratante bajo las condiciones establecidas en las leyes de orden público y sometidos en caso de conflicto o incumplimiento a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. Vamos entonces a considerar que pronto vamos a conocer los procedimientos específicos de esta rama, y uno de ellos es el procedimiento de lo contencioso administrativo, ¿verdad? El proceso administrativo como tal, y pues es importante que consideremos que estos aspectos tocan puntos muy importantes de estos procedimientos. Esto es en cuanto a las definiciones. Tenemos también sustituyendo, ¿verdad? Estos temas, lo de la rama civil, lo relativo a la rama civil, y ahora nos vamos a 3 supuestos clásicos del contrato administrativo. Como pueden darse cuenta, hemos ido avanzando, ya hemos culminado nuestra primera hora de compartir con ustedes. Gracias por la atención que me brindan. Yo espero que ustedes sean pronto muy buenos profesionales y que ustedes nos puedan sustituir, que ustedes puedan ser quienes también compartan con muchos más grupos, con muchas más décadas, con muchas más generaciones, lo relativo al derecho, que sean buenos profesionales y que Dios los lleve en donde ustedes puedan florecer y brillar en esta tan bendecida profesión. Tenemos entonces 3 supuestos clásicos del contrato administrativo. El primero es que es determinado en la ley y por la ley. El segundo, que debe de existir voluntad de las partes, no hay coacción, no hay intimidación, no hay obligatoriedad, debe de existir un aspecto importante, que también lo menciona el Código Civil, una voluntad de las partes. Y el tercero, que es el interés público de los usuarios afectados. Debe de existir un interés público. A diario nos quejamos o escuchamos, ¿verdad?, que hay servicios públicos que sí demandan cierta inconformidad en cuanto a la forma de que se aplican los procedimientos. Algunos son muy tediosos, son muy desgastantes o muy tardíos. Es importante considerar que existen las leyes y las leyes son propias para cada uno de los procedimientos y existen plazos. Exijamos el buen cumplimiento de no solo del tema que estábamos abordando anteriormente, que es en cuanto al tema de los servicios públicos, sino también en cuanto a lo relativo de la contratación administrativa, debe ser determinada de la ley, debe de existir una voluntad de las partes y debe de existir un interés público de los usuarios directamente afectados. Esto es en cuanto a los supuestos clásicos del contrato administrativo que nos recomienda o que nos comparte la doctrina y también la teoría en cuanto a diversos libros, a diversos estudios que hacemos para venir a compartir con ustedes la información muy importante. Vamos entonces a mencionar características de los contratos administrativos. Vamos entonces a mencionar, primera característica de que debe de prevalecer en un contrato administrativo es velar por la buena observancia del principio de juridicidad. Segundo, debe de basarse en ley y debe de ser legal. Por lo tanto, debe ser, en cuanto al principio de legalidad, debe existir una bilateralidad. Sabemos bien que para que exista un contrato administrativo no puede existir en cuanto a la unilateralidad, porque debe de existir esa buena asociación de 2 partes
a través de las cuales exista una voluntad y conlleve una afirmación de poder cumplir con lo observado en la ley. Y tenemos también que debe de ser, en cuanto a la preferencia del Estado, debe de tomarse en cuenta los principios especiales y debe de tener una jurisdicción espacial. Cuando hacemos mención de esta característica tan importante de la jurisdicción espacial, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque se va clasificando, se va dividiendo, atendiendo al tema del orden territorial. Sabemos bien entonces que existe un ordenamiento territorial y en ese mismo sentido existe un ordenamiento espacial de conformidad con lo implementado estatalmente hablando. Entonces, podemos considerar que estas son las características de los contratos administrativos. Tenemos una primera característica que es juridicidad o juricidad. Tenemos una segunda que es la legalidad. Tenemos la bilateralidad. Tenemos que considerar que debe de tener una preferencia del Estado. Tenemos que considerar también los principios especiales, pero sobre todo una jurisdicción espacial. Esto es en cuanto a las características, muy importantes características relativas a los contratos administrativos. Espero que ustedes hayan tomado nota de cada una de ellas. Sabemos bien entonces que la juridicidad es pilar fundamental, no solo para los contratos, sino en sí para aspectos importantes del desarrollo y con un buen desenvolvimiento en el tema legal. Esto es en cuanto a las características propias de los contratos administrativos y ahora nos vamos a temas importantes. Voy a avanzar página y tenemos elementos de los contratos administrativos. En pantalla tenemos los elementos importantes de los contratos administrativos. Tenemos 4 elementos importantes, espero que tomemos nota de cada uno de ellos y consideremos lo relativo a ellos. Tenemos el primero, que debe de considerarse a los sujetos que deben de intervenir en esta relación contractual. El segundo elemento, que debe de existir un consentimiento. El tercer elemento, que debe de existir un contenido basado en el desarrollo de esta contratación que se llevará a cabo. Y el último elemento, debe de existir la forma. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que ustedes conozcan importantes aspectos de estos elementos. El primero, pues, como bien sabemos, voy a regresar a esta imagen. Y como ustedes pueden ver, simbólicamente existen 2 partes. Por lo tanto, cuando menciona el artículo número 1517 de nuestro Código Civil, considerando que hay contrato cuando 2 o más personas, quiere decir que una sola persona o de una forma unilateral no puede denominarse contrato como tal, porque debe de existir esa buena convenir, ¿verdad? En cuanto a poder crear, a poder modificar o a poder extinguir una obligación que ha nacido por un contrato. Vamos entonces, acá tenemos nuevamente los elementos del contrato. Deben de existir sujetos. En cuanto al consentimiento, pues debe de existir la manifestación de voluntad de los sujetos, ¿verdad? Debe de existir esa buena manifestación, considerando pues que debe de haber unanimidad, ¿verdad? En cuanto a lo que se pretende por medio del contrato. También debe tener un contenido que es lo relativo a esa gestión patrimonial del Estado, un buen contenido. Y en cuanto a la forma, sabemos bien que debe ser por escrito. Cuando hacemos mención que anteriormente se daba estos aspectos de la contratación de una forma verbal, sabemos bien que hoy por hoy nos encontramos en un sistema implementado muy avanzado y en cuanto a la contratación verbal, no es que no tenga ese nacimiento o surta los efectos jurídicos correspondientes. Sin embargo, para considerar los requisitos solemnes o por solemnidad, debe de surtir sus efectos por escrito, y esto es en cuanto a la forma de los elementos de los contratos administrativos. Cabe mencionar entonces que estos son aspectos importantes que debemos de considerar.
tenemos los elementos, tenemos los sujetos, el consentimiento, el contenido, debe de existir una gestión propia patrimonial del Estado y también la forma y que por solemnidad se deben de celebrar por escrito. Vamos entonces, en la pantalla, en la que a continuación estaré mostrando, tenemos aspectos importantes que debemos de considerar para poder culminar con este importante tema como lo es la contratación o los contratos administrativos. Tenemos entonces, en cuanto a las clases, esa manera de hacer un resumen de todo lo que conlleva los aspectos propios de los contratos administrativos. Hemos tenido la oportunidad de poder conocer definiciones, hemos compartido 3 definiciones con ustedes. En cuanto a los contratos administrativos, les pedía que nos quedáramos con la primera, que era muy básica, muy simple y de comprensión alta, en cuanto a que es un acto por medio del cual 2 o más partes convienen en crear, en modificar o en extinguir una obligación. Inmediatamente yo les pedía que hiciéramos uso de nuestro Código Civil, atendiendo a lo que preceptúa nuestro artículo 1517, en cuanto que hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esto es en cuanto a la definición. Luego nos fuimos en cuanto a lo que relativamente a las clases, y podemos mencionar en cuanto a las clases de los contratos administrativos, tenemos una clasificación, la voy a mencionar para que ustedes tomen nota de ello nuevamente y puedan unificar todo el contenido que compartimos y que ustedes puedan tener información completa. Clases, podemos mencionar clases de contratos administrativos. Número 1, podemos mencionar de obra pública. Número 2, mencionando de suministros. Número 3, de servicios públicos. Número 4, de servicios del Estado. Número 5, mencionando de consultoría profesional. Y número 6, explotación y exploración de recursos no renovables. Esta es una clasificación propia de la rama del derecho administrativo sobre las clases de contratos administrativos. Para ello, les invito a que hagamos uso de la lectura que nos recomienda el programa a través del texto o del libro guía, de la buena bibliografía que ahí encuadra, considerando lo relativo al estudio que hace el doctor Hugo Calderón en cuanto a las diferentes ediciones y pues específicamente en cuanto a las clases de contratos administrativos. Para tener un concepto más amplio de estas clases de contratos administrativos, también los invito, ¿verdad?, a que hagamos uso de todo el contenido que tenemos doctrinario, legal, teórico, abierto, y podemos mencionar también que los invito a que consideremos el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. Repito, por favor, consideremos darle lectura o entrar a conocer de una forma personal, individual, con interés propio, lo que preceptúa el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. Lo pueden descargar, esto lo podemos encontrar en las páginas del ministerio respectivo y pueden hacer uso de ello para poder conocer un poco más en cuanto a las clases de contratos administrativos. Ahora nos vamos a los principios del contrato administrativo. Tomemos nota, por favor. Tenemos lo relativo a los principios del contrato administrativo. Aquí podemos mencionar un primer principio. Siempre a mí me gusta involucrar siempre los principios en cada una de las fases que abordamos, porque recordemos que si bien es cierto, la ley, iniciando por esa pirámide que tenemos en cuanto a la Constitución de observancia fiel y obligatoria, por ser la ley suprema, también los principios son de observancia obligatoria profesionales, y es bueno que hagamos esa unificación, ese enlace bueno en cuanto a la parte de doctrina y la parte legal. ¿Cuáles son los principios entonces del contrato administrativo? Número 1, mencionando a la igualdad del Estado frente a los particulares. Ya lo veníamos manejando con los servicios públicos. También hice mención del principio de igualdad, y acá también hago mención de ese principio.
muy importante, pues todos somos iguales ante la ley, así lo preceptúa la Constitución. Y tenemos el primer principio de los contratos administrativos, igualdad del Estado frente a los particulares. Número 2, tenemos un principio de manifestación de voluntad. Número 3, tenemos un principio de no alterar el orden público. Recordemos que existen leyes y que existen procedimientos. Cada uno de los aspectos que se deben de llevar a cabo, que se deben de desarrollar y considerar en los contratos administrativos, deben de evitar alterar el orden público. Porque, pues, como lo mencionamos en el principio anterior, todos somos iguales ante la ley. El siguiente principio es el cumplimiento de las formalidades. Cuando queremos asumir un compromiso a través de un contrato administrativo, todos sabemos que conlleva derechos y obligaciones. En todo lo que estamos por llevar a cabo, por emprender, sabemos bien que tenemos obligaciones o que tenemos derechos, pues si lo podemos poner principalmente en los derechos, nos enfocamos mucho en la parte de los derechos, pero también tenemos obligaciones claras. Y por eso, el cuarto principio es en cuanto al cumplimiento de las formalidades. Y el siguiente es el cumplimiento de los procedimientos. Y para finalizar, podemos mencionar que debe ir dirigido al cumplimiento de las finalidades del Estado. Estos son los principios de los contratos administrativos. Voy a repetir para quienes no lograron las notas correspondientes. Número 1, igualdad del Estado frente a los particulares. Número 2, manifestación de voluntad. Número 3, no alterar el orden público. Número 4, el cumplimiento de las formalidades que conlleva un contrato administrativo. El siguiente, el cumplimiento de los procedimientos. Y el último, debe ir dirigido al cumplimiento de las finalidades del Estado. Esto es en cuanto a los principios de los contratos administrativos. Vamos entonces y vamos a mencionar lo relativo a un aspecto importante que compartimos en la pantalla, en la imagen anterior, en cuanto a la forma de los contratos, y mencionábamos que deben ser por solemnidad, deben de realizarse por escrito. Sin embargo, también tenemos aspectos importantes en cuanto a la Ley de Contrataciones del Estado, y lo podemos ubicar en nuestro artículo número 49, y que menciona la forma y menciona que debe ser por escrito. Vamos entonces, y voy a leer así rapidito, también lo voy a socializar en la siguiente clase con ustedes para que quienes no nos estén acompañando porque se encuentran en la playa en este momento, no es broma, espero que tomemos las consideraciones y las recomendaciones hechas por el sistema de salud, de tener una conducta adecuada en ese tiempo que se debe de considerar como un espacio de reflexión, y para que también nos pongamos al día con nuestras actividades educativas, profesionales, familiares. La parte familiar es muy importante. Recordemos que el esfuerzo que están haciendo ahora por poder prepararse es un objetivo principal. Primero, la profesionalización individual, la profesionalización propia, ¿verdad? Pero también ese buen estímulo que le vamos a dar a nuestras familias. Son aspectos que debemos considerar, tomando en cuenta que esta semana que viene es una semana mayor, es una semana importante, y que nos va a permitir reflexionar, que nos va a permitir tomar en consideración, pues, que si bien es cierto tenemos el derecho, ya que hablamos mucho de derecho, tenemos derecho a divertirnos, también derecho de compartir, también el derecho de tener una buena comunicación con quien todo lo debemos, ¿no? Que es con Dios. Vamos entonces a mencionar lo relativo a la formalidad del contrato de conformidad con lo que preceptúa la Ley de Contrataciones del Estado, y les voy a dar lectura a lo que menciona la ley en cuanto a este formalismo, mencionando lo siguiente. De la forma del contrato, los contratos deben de fraccionarse en papel membretado de la dependencia interesada. Es importante, debe tener hoja membretada, papel membretado, o en papel simple, pero con el sello de la misma, es decir,
la dependencia que corresponde. Cuando tengan que inscribirse o anotarse en los registros, deberán constar en escritura pública. Aspectos muy importantes de la parte de contrataciones del Estado. Cuando deban de inscribirse o de anotarse en los registros correspondientes, deben de constar en escritura pública. Para quienes dominen muy bien la parte de derecho notarial y para quienes no, los invito a que retomemos también el estudio muy claro de la parte notarial, una de las ramas del derecho muy importantes que, pues espero yo que nos vaya muy bien a todos. Y también menciona ese mismo artículo que debe de ser autorizada por el escribano de gobierno. Recordemos que atendiendo a lo que fielmente preceptúa nuestro código notariado, quienes tenemos fe pública, tenemos los notarios, ustedes van a tener fe pública muy pronto, el escribano de gobierno y también los alcaldes. Y podemos mencionar entonces que debe de ser autorizada por el escribano de gobierno siempre y cuando se haga constar en escritura pública para la inscripción en el registro correspondiente. Sin embargo, el contrato podrá ser autorizado por otro notario siempre que los honorarios profesionales que se causen no sean pagados por el Estado. Esto es en cuanto a la forma, atendiendo a lo que preceptúa nuestra ley de contrataciones del Estado, y tenemos entonces que debe ser por escrito como por solemnidad. Y vamos entonces a mencionar lo relativo a los órganos competentes, pero previo a conocer los órganos competentes, ¿verdad? Vamos a mencionar entonces que tenemos ejemplos. Espero que tengamos el espacio en la próxima clase. También la vamos a dividir en dos. Vamos a ser muy puntuales. Les pido que seamos muy puntuales también en horario, que podamos atender a el día que corresponde. Vamos entonces a mencionar en cuanto a los órganos competentes. Tenemos órganos competentes, tenemos número 1, tenemos órgano de control interno, y ahí se puede hacer una subclasificación en cuanto a la junta de cotización y a la junta de licitación. Si estas figuras que estoy mencionando son muy familiares a ustedes, yo los invito a que leamos en el recurso de la semana y que en la siguiente clase tengamos así el espacio que vamos a abordar, lo tengamos muy dominado, así un dominio muy grande para que podamos avanzar en el tema que corresponda. Y posteriormente menciona en cuanto a la autoridad específica, y también considerando el tema de los órganos competentes. Primero, el órgano de control interno y segundo, la autoridad como tal. Esto es en cuanto a los órganos competentes de los contratos administrativos. Y también podemos mencionar lo relativo a un contrato abierto. Estoy tratando de darle la secuencia correcta a lo que tenemos en pantalla. Sin embargo, menciono estos aspectos que estamos contemplando. También lo vamos a socializar con ustedes en la siguiente clase, o para quienes no nos acompañen en esta clase, también lo estaremos abordando. Lo importante es que conozcamos en su totalidad los temas y que cuando traslademos nuestro estudio a la parte procesal, procedimientos específicos administrativos, dominemos en su totalidad la parte sustantiva. Vamos entonces a mencionar que en cuanto a los contratos abiertos de conformidad con la ley, menciona, ¿verdad?, que es un sistema de compra y contratación coordinado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Normativa de Contrataciones y de Adquisiciones del Estado con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante de considerable demanda previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieran convocado a concurso público a solicitud de 2 o más instituciones de las contempladas en el artículo número 1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto es en cuanto a los contratos abiertos relativo a lo que establece la ley. Y vamos entonces a mencionar ahora en cuanto a los contratos o concesiones sobre servicios públicos. Estuvimos socializando con ustedes lo referente a las concesiones, ¿verdad? Mencionando que para los fines de la propia ley se entiende por concesión la facultad que el Estado le otorga a particulares para que por su cuenta y riesgo
construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conservan, restauren y administren una obra, bien o servicio público bajo el control de la entidad pública concedente, porque es una concesión, con o sin ocupación de bienes públicos a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, del bien o del servicio. Esto es en cuanto a los contratos o concesiones sobre servicios públicos. Y ahora nos vamos con la enajenación de bienes del Estado. Espero que el tiempo nos permita poder tener una noción de los temas que estamos abordando. Y pues también los invito a que adquiramos nuestra ley en esta semana, o si ya la tenemos, pues la saquemos del espacio en que la tengamos en nuestra biblioteca jurídica propia. Vamos entonces con la enajenación de bienes del Estado, mencionando lo relativo a que establece la ley. Para la enajenación y transferencia de bienes inmuebles, muebles o materiales, propiedad del Estado o de sus entidades autónomas y descentralizadas, así como para la venta de bienes, muebles o inmuebles, se seguirá el procedimiento de la subasta pública, importante figura que mencionamos en este artículo. Asimismo, ¿verdad?, oferta pública u otros procedimientos en los que los oferentes puedan prestar sus servicios mediante mecanismos transparentes. Recordemos que hay delitos y que si las contrataciones administrativas no se hacen de conformidad con la ley, conlleva una responsabilidad adquirida y se puede incurrir en una sanción, en una negligencia, pero sobre todo en un delito que lo que pueda producir, pues, es considerar figuras importantes dentro del ámbito penal, que conlleva una sanción y, pues, en todo caso, pues, una responsabilidad muy grande adquirida. Esto es en cuanto a la enajenación de los bienes del Estado. También tenemos los recursos administrativos, como ustedes bien saben, podemos considerar el recurso de revocatoria y el recurso de reposición que establece nuestra ley de lo contencioso administrativo, pero también en la ley de contrataciones podemos ubicar estos recursos para los procedimientos específicos en lo relativo al artículo número 99 y número 100, en cuanto al recurso de revocatoria y en cuanto al recurso de reposición. Esto es en cuanto a los recursos administrativos. Ahora nos vamos a las infracciones administrativas y esto lo vamos a contemplar en lo relativo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. También los invito, aunque únicamente socialicemos 1 o 2 artículos, pues también si ustedes consideran tenerla al alcance y la podemos unificar para aspectos propios del estudio de la clase siguiente. Y también podemos mencionar en cuanto a los delitos de la administración pública, de hacienda pública. Esto podemos ubicarlos en nuestro Código Penal. También podemos hacer uso de nuestro Código Penal porque deben ser tipificados por esta normativa importante como lo es el Código Penal. Y por último tenemos los, en cuanto a la administración pública, propia, ¿verdad?, de lo que se refiere a los delitos de la administración pública de la hacienda pública, ¿verdad?, que es en cuanto a lo que mencionaba anteriormente. Y por último, los procedimientos de adquisición. En cuanto a los procedimientos de adquisición, estimados profesionales, podemos mencionar que se debe de elaborar un esquema sobre el procedimiento para adquirir el servicio o el producto que se pretende, ¿verdad?, y el valor que se le debe de considerar y la entidad que está promoviendo esta contratación. Asimismo, se debe de elaborar un esquema sobre el procedimiento de contratación para lo que se pretende, ya sea en uso de una construcción o algún servicio como corresponde, pero se debe de ubicar el ministro que corresponda. Si es la construcción, por ejemplo, en cuanto a una carretera, sabemos bien que lo vamos a vincular con el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Y, por último, se debe de elaborar un esquema sobre el procedimiento de la compra, ¿verdad?, específica si fueran de bienes muebles, para considerar que esto conlleva obligaciones también adquiridas
ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto es en cuanto a los aspectos propios del contrato administrativo sobre servicios públicos, y tenemos que hemos abordado las clases, hemos socializado principios, los regímenes o sistemas de adquisiciones, régimen como tal, los órganos competentes, mencionamos el contrato abierto, los contratos o concesiones sobre servicios públicos, la enajenación de bienes del Estado, cómo es y dónde los podemos ubicar, los recursos administrativos. Asimismo, la infracción administrativa, mencionamos que estaremos dando lectura a los artículos de la ley de la orgánica de la Contraloría General de Cuentas. También mencionamos lo referente a lo que es el delito en la administración pública de la hacienda pública, y para culminar lo que corresponde en cuanto a los procedimientos de adquisición. Ley de contrataciones del Estado, considerando que lo vamos a llevar de la mano con el tema que corresponda en la siguiente clase. Con esto, estimados profesionales, considero que hemos abordado aspectos muy importantes. Estuvimos conociendo los servicios públicos, mencionando entonces que el servicio público permite cumplir, ¿verdad?, con una finalidad máxima del Estado que resume en cuanto a un bien común. Y también mencionando lo relativo a los contratos, a la contratación administrativa, los contratos administrativos, aspectos importantes. Hicimos mención de leyes supletorias, hicimos mención de partes o aspectos doctrinarios, partes legales, nos remitimos a la Ley de Contrataciones del Estado, haciendo mención de su reglamento y de procedimientos específicos. Con esto, estimados profesionales, hemos llegado al final. Vamos a socializar las preguntas que dejaremos en esta semana para que ustedes la logren responder. No podemos mencionar que no encontramos el contenido, está dentro de la presente clase, hagamos uso de ello. Y tenemos semana número 8, pregunta número 1, ¿qué son los servicios públicos? Siguiente, ¿qué son las concesiones? Importante tema que abordamos. Siguiente, ¿cuál es la intervención estatal en el servicio público? Siguiente, ¿a qué característica pertenece la permanencia dentro de los contratos administrativos? Recuerden ustedes que estuvimos socializando las características. Asimismo, ¿a qué elementos de los servicios públicos pertenecen las formas, ¿verdad? La forma como tal. Y para continuar, ¿qué son los contratos administrativos? ¿Cuáles son los criterios para determinar el carácter público de un servicio? Asimismo, ¿cuáles son los elementos de los contratos administrativos? También, penúltima pregunta, explique a qué se refiere la nacionalización y la privatización de la contratación administrativa. Estuve compartiendo con ustedes ejemplos puntuales. Y por último, ¿a qué se refiere la adaptabilidad como un elemento del servicio público? Espero que las preguntas sean muy claras, muy puntuales, y si estuvimos compartiendo los temas específicos de lo que preguntamos a cada uno de ustedes. Los invito a que analicemos nuestro material, nuestras anotaciones, lo que hemos logrado percibir en la presente clase. Yo los dejo. Les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Continúen con mucho ánimo su estudio. Estoy para servirles. Un abrazo a la distancia y muchos éxitos. Mis mejores deseos. Siempre tengan buen provecho y hasta una próxima.